Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. Y continuando con nuestra serie Vida de Cristo, damos la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes del curso y en especial a aquellos que entren a nuestro sitio y tengan la hermosa bendición de continuar con esta instrucción que es gratuita para cada uno de ustedes y por sobre todas las cosas que lo hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio y consideración para cada una de las personas que están interesadas en aprender de la palabra de Dios y por supuesto también a través de este sencillo estudio expositivo. Y como vimos en la lección anterior, el tiempo de pasión de nuestro Señor Jesucristo y en especial los últimos días, quiero hacer aquí un breve resumen sobre el año de pasión. Específicamente tenemos que decir que este año empezó con dos grandes acontecimientos. Primero, la muerte de Juan el Bautista a causa de la orden del rey Herodes y la alimentación de los 5.000. El año terminó con la muerte del Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén. Entonces murieron en el mismo año quienes, el rey Jesús y Juan el Bautista. Por eso se llama el año de pasión o el año de sufrimiento. A mediados de ese año, el Señor Jesús tuvo que abandonar la provincia de Galilea rumbo al sur y volvió otra vez a las dos provincias de Judea y Perea. Cuando el Señor Jesús tuvo solamente un año de su ministerio en la provincia de Galilea, o sea, cuando fue el año de popularidad, entonces luego él tuvo 2 años en los cuales desarrolla su ministerio en la zona sur, en las provincias de Judea y de Perea. Y ese fue el año de preparación y también el año de pasión. Y por cierto, también estuvimos observando en la última clase, en la clase número 9 las horas allí en la cruz y comentamos sobre los distintos momentos que allí se vivieron. Ahora, entrando ya a la última fase de este ciclo, que es lo que nosotros llamamos la vida resucitada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, el último paso que nosotros queremos ver y que lo encontramos escrito en el Evangelio de Mateo es la vida resucitada. Y es cuando el Señor Jesús, ya levantado de la tumba, resucitado y vivo para nunca más volver al frío sepulcro, mandó a sus discípulos a llevar el mensaje del reino a todas las naciones. Como Pablo predicó este mensaje en Roma, la capital del imperio romano. Entonces, en cuanto a la predicación del reino, tanto el ministerio de Pablo como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día corresponde al paso que nosotros conocemos como la vida resucitada. Ahora, el mensaje principal del Evangelio de Mateo, pues no nos olvidemos que es el reino de los cielos. Y este mensaje se inicia desde el nacimiento del rey Jesús en la aldea de Belén. ¿Y cuál es la culminación? Hasta disponer la gran comisión, que es el mensaje de llevar el reino de los cielos a todas las naciones. Y pues bien, entonces vamos de lleno a este quinto paso que es conocido y lo encontramos muy bien centrado y orientado a través de las armonías de los evangelios, que son nuestras ayudas bibliográficas que tenemos tanto en la Biblia conocida como la Biblia Thompson, como la Biblia MacArthur y también la Biblia del expositor. Pero es de gran ayuda porque está muy bien ordenado los sucesos en la Biblia Thompson y a su vez también nos aporta algunos mapas y algunas otras indicaciones que nos permiten
profundizar mucho más en cada uno de los estudios que nosotros hacemos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que de lleno ya estamos en el quinto paso, vida resucitada, mirando hacia todas las naciones. A través de esta gráfica, nosotros podemos encontrar y tratar de ubicar en algunos lugares, aunque no bien definido ni específico, pero al menos sí sabemos que ello ocurrió porque están registrados, ya sea en los evangelios, en las cartas de Pablo o asimismo también en el libro de los Hechos. En los distintos lugares donde el Señor Jesús aparece después de la resurrección y por cierto, el encuentro con otras personas y también con sus discípulos. Y la gran enseñanza que le deja allí, por cierto, a Tomás. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Bueno, lo que nosotros vemos aquí son las apariciones del Señor Jesús durante los 40 días comprendido entre su resurrección y su ascensión. ¿Por qué razón? Aclaramos este punto, porque a los 40 días el Señor Jesús asciende a los cielos, pero pasan 10 días más cuando ocurre la verdadera manifestación y los que estaban allí reunidos vivieron la presencia visible del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero las distintas apariciones ocurren entonces desde el día 1 hasta el día 40. Y los registros de los evangelios nos dan algunos antecedentes de estas apariciones, aunque no muy bien detallado, pero lo importante es que están escritos y que son innegables porque fueron muchas las personas y en distintos lugares donde fueron testigos y por ello es que quedaron en los registros de los evangelios y también en distintas cartas de Pablo, como asimismo también en el libro de los Hechos. De modo que vamos a ir observando algunas apariciones de nuestro Señor Jesucristo y que el propósito final es dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Y fíjese que al menos para nosotros aquí en Sudamérica pasaron alrededor de 18 siglos para que se cumpliera la expresión que está allí escrita en el libro de los Hechos, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa expresión hasta lo último de la tierra fue lo que llamó la atención a los primeros misioneros que empezaron a emprender viajes hacia la joven América del Sur. Porque antes del año 1492 nuestra América no era conocida en Europa. Bueno, y hoy en día con el advenimiento del Internet y de toda la tecnología, claro que somos conocidos en Europa y por todo el mundo, aunque no siempre por las buenas cosas, pero la palabra de Dios, que es algo importante en nuestras vidas, sí es bien conocida, porque desde nuestro país también hoy en día están saliendo misioneros que van hacia otros lugares. Y veamos, por ejemplo, la primera referencia que se nos hace allí, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. ¿Por qué? Porque encabeza esta lectura diciendo la resurrección. Evidentemente que cuando yo miro a través de la armonía de los evangelios, también encuentro este pasaje en Mateo 28, en Lucas 24, en Juan capítulo 20. Y vamos al versículo 9 de este capítulo 16 de Marcos que señala lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y esto es interesante, amados hermanos, tenerlo presente y borrarnos de nuestra memoria una falsa enseñanza que por siglos, por siglos, por siglos ha estado persiguiendo a la iglesia que de forma ignorante, lo repito, de forma ignorante, señalan a María Magdalena como una mujer pecadora, refiriéndose como que si hubiese sido una prostituta. En consecuencia que la palabra del Señor lo indica muy bien claro,
de quien había echado 7 demonios. Yo desconozco si durante ese tiempo en que ella estuvo poseída por esa potestad demoníaca que era tan poderosa, por eso que indica que eran 7, en los cuales ella haya perdido su entendimiento, su uso de razón y haya sido abusada por alguna persona. Eso lo desconozco porque la escritura no lo señala así, pero de ninguna manera ella es indicada en la palabra de Dios como una mujer prostituta o pecadora. Al contrario, se muestra después en algunos pasajes como ella una gran colaboradora, es decir, como una mujer de capacidades dispuesta para colaborar para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cambiar ahora a Mateo capítulo 28, porque, y, por cierto, está relacionado con el Evangelio de Marcos también y con el Evangelio de Lucas. Pero para ir variando y no se ve tan monótono, el versículo 9 específicamente dice, He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, No temáis, id, dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esa es la aparición a otras mujeres. Lo importante aquí, noten lo siguiente, dar la nueva a mis hermanos. ¿Y se acuerdan ustedes que en algún momento alguien le preguntó, mira, ahí está tu madre y tus hermanos? Les cuestiona y le dice, ¿y ustedes quiénes piensan que son mi madre y mis hermanos? Y los otros se quedaron callados ahí, sorprendidos. Entonces él le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice aquí, no temáis, id, dar la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No está señalando a su familia, está señalando a los creyentes, a los que siguen las enseñanzas que él había dado y que obedecen a la voluntad de Dios el Padre. Una tercera aparición, y ya la encontramos tal como señala aquí la palabra, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15 versículo 5. Y el encabezamiento de Primera de Corintios 15 dice la resurrección de los muertos. Y ahí, además os declaro, hermanos, parte mencionando el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice el versículo 5 específicamente, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo interesante del escrito del hermano Pablo aquí en su carta primera a los hermanos corintios es que él está hablando aproximadamente entre el año 60 y el año 68 aquí en la carta a los Corintios. Y él dice que de los que lo vieron resucitado, algunos todavía viven. Por supuesto, recuerde usted que Juan el apóstol, él muere cerca del año 100. Por lo tanto, era un testimonio viviente. Y él estuvo dentro de los 11 cuando el Señor Jesús se aparece y estuvo también cuando aparece a Tomás, cuando estuvo ausente, cuando estuvo presente, de modo que había un testimonio vivo de su resurrección, algo innegable y por cierto, evidente también, y para que cada uno de nosotros lo tenga presente y no tenga duda de este hecho único, extraordinario y sobrenatural, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego como fue visto también su ascensión a los cielos. Ahora, aquí en la cita de Primera de Corintios capítulo 15, lo que se quiere resaltar es la aparición a Pedro específicamente, y apareció a Cefas y después a los 12. Pero no solo lo que está mencionado aquí en Corintios, también lo encontramos
en los otros evangelios cuando se mencionan a todos los apóstoles. Y hay una cita que encontramos aquí en Juan ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo 26 al 28. ¿De qué pasaje está hablando aquí? ¿En qué contexto está? Primero, del versículo 19 al 23, dice que el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. De todos modos, tiene como referencia el Evangelio de Juan, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16 y Lucas 24. ¿Y qué ocurre en esta aparición en particular? Llega la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Les dio a ellos autoridad para perdonar. Entonces, desde ese momento, el sacerdocio se abre hacia los creyentes, hacia cada uno de nosotros. Por eso que como creyente en Cristo Jesús no necesitamos confesarnos ante una persona antes de ir a Dios, vamos directo al Señor. Y también se nos da a nosotros la potestad de perdonar a otros. Y eso es lo que muchas veces como creyente en Cristo Jesús nosotros no hacemos y llevamos sobre sí una carga ahí de enfermedades, de pecados, de angustia y de aflicciones, porque no abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia para perdonar las ofensas a los demás. Pero, profesor, ¿podemos proseguir? Sí. El tema que está mencionado en Juan capítulo 20 del 26 al 28 es la incredulidad de Tomás. Del 26 al 28 dice, 8 días después estaban, es decir, 8 días después de la resurrección, estaban allí otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros, igual como en la situación anterior. Ahora dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, y esa promesa es para ti, mi amado hermano, para mí también. Hagámonos, apropiémonos de ella, no desperdiciemos nuestro tiempo. Seamos, pero claramente identificados con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así de esta manera hemos recorrido esta pequeña lámina con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se vayan, porque queda más todavía. Y continuando con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, vamos a revisar un pasaje muy interesante y en el cual muchas veces se explica muy distorsionado. Y es lo que encontramos allí en el Evangelio de Lucas capítulo 24 del versículo 15 al 31, un pasaje bien extenso y que también está relacionado con Mateo 28 del 1 al 10, con Marcos 16 del 1 al 8 y con el Evangelio de Juan capítulo 20 del 1 al 10. Pero específicamente me quiero referir a que muchas veces cuando se habla sobre este pasaje se dan nombres de personajes a quienes apareció el Señor Jesús allí en el camino y se mencionan apóstoles. Yo quiero que ustedes examinen, por favor, con sumo cuidado este pasaje, sino que señala muy bien la escritura y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que se habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y si uno continúa, dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron,
que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y continúa enumerando una serie de vivencias que habían sucedido y luego mencionan al final, a partir del versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que iba más lejos, refiriéndose al Señor Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, te quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, recordemos, hubo solo un nombre, un tal llamado Cleofas. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Pero en este pasaje, vuelvo a insistir, no se menciona ninguno de los apóstoles, porque ellos estaban reunidos en Jerusalén. Estos dos caminantes que iban camino a la aldea de Maús, cuando tienen este hermoso encuentro con el Señor Jesús, ellos regresan y les comentan y se dan cuenta que el hecho ya era bastante conocido, porque dice, oh, sí, le apareció a Pedro. No se menciona a ninguno de los apóstoles como un aparecimiento especial camino a Emaús. Y hay algunos que ponen ahí a fulano o sutano llorando y comentando, oh, sí, nos dimos cuenta cuando partimos el pan, pero no eran ninguno de los apóstoles. Eran otros que habían seguido también al Señor Jesús y que durante el tiempo de su ministerio habían creído en Él. Entonces, amados hermanos, lo interesante está, verdaderamente tú ahora, en este tiempo, has creído con esa profundidad, con ese arraigo, con esa identidad, que Cristo se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que hoy intercede por cada uno de nosotros y a su vez también ha puesto en ti y te ha encomendado a ti la gran comisión. Tenemos esta otra lámina en la cual tenemos ahora algunos hechos que posiblemente se suscitaron por allí, por los alrededores del mar de la Galilea, del mar de Tiberíades, del mar Kineret, del lago Genesaret. Con el nombre que usted le indique, se refiere a la misma porción de agua dulce que está en la zona norte del río Jordán y precisamente es la fuente de origen del río Jordán que luego va es ahí en distintas direcciones hasta que llega finalmente y termina en las aguas del mar Salado. Y ciertamente que aquí hay pasajes que no los podemos dejar nosotros pasar, sino que tenemos que examinarlos muy bien. Por ejemplo, podemos ver inmediatamente allí el Evangelio de Juan, el capítulo 21, que nos señala la palabra del Señor desde el versículo 1 al versículo 14, que tiene el siguiente título. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Pues bien, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o el mar de la Galilea y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, ¿cierto? Tomás, el Dídimo, Natanael, Dídimo quiere decir gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan, Jacobo, y otros dos de sus discípulos, entonces ahí ya tenemos 7. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaré. Y entonces le echaron y ya no la podían sacar porque gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, refiriéndose a Juan, ¿verdad? Le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero mire, aquí, después de este pasaje, viene algo muy interesante en el cual muchas veces nosotros como estudiantes de la escritura no lo consideramos, sino que simplemente vamos a la lectura y decimos, hermano, le invito hoy a leer Juan capítulo 21 del versículo 15 en adelante, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió el Señor, sí, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en que le dijese de la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñía e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto señaló, sígueme. Y aquí sí que hay algo, pero muy, muy tremendo para cada uno de nosotros. ¿Quién estaba hablando a Pedro? El Cristo resucitado, resucitó. Resucitado, el Cristo resucitado le estaba hablando a Pedro, y durante todo su ministerio había tenido distintos encuentros con Pedro, distintas conversaciones en las cuales Pedro lo había negado, le había dicho voy a ir hasta la muerte contigo, Señor, y al rato siguiente ya lo estaba negando, en fin, había vivido todas esas cosas. Le dice el Cristo resucitado, le dice Pedro, Fileo, y él le dice, sí, Señor, y después le vuelve a decir, Pedro, Fileo, sí, Señor, pero cuando le dice Pedro, ágape, entonces Pedro entiende que no le está pidiendo un compromiso, sino que le está diciendo, quiero que tu voluntad se entregue a mí y me sigas. Y ahí Pedro entendió, se pone a llorar y le dice que él conoce todas las cosas. ¿Ah? Apacienta mis ovejas. Antes tú ibas donde querías, pero ahora te tienes que dejar ceñir por el que te guía y por el que te lleva. Y esa es la parte difícil de cada uno de nosotros. Predicamos este pasaje, oh sí, ay, y hay que seguirlo y hay que servir hasta la muerte. ¿Tenemos una vigilia en el templo? La amiga, más amiga de nuestra vida, nos invita a su cumpleaños. Preferimos ir al cumpleaños y despreciamos la vigilia. Cuando era joven, cuando estabas sin la mirada, sin la dirección del Dios eterno, hacías lo que tú querías. Pero ahora yo te tengo agarrado y yo te llevo donde te necesito. Eso le está diciendo el Señor Jesús a Pedro. Profesor, ¿puede seguir con la siguiente? Sí, sí, sí. Dice la siguiente, que también está ahí en Juan capítulo 21, ¿cierto? Del 15 al 19, tal como ya lo hemos leído, el hermoso, único y extraordinario llamamiento que hace el Señor Jesús a Pedro cuando ya está resucitado. Muy hermoso allí en las orillas del lago Tiberiade, en el mar de la Galilea. Cuando nosotros examinamos también en esta misma cita de Mateos, capítulo 28, del versículo 16 y 17, señala lo siguiente. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas
que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí encontramos, porque también está la Gran Comisión, también está en Marcos 16, del 14 al 18, en Lucas 24, del 36 al 49, en Juan capítulo 20, del 19 al 23, y aquí en Mateo 28, del 16 al 20. No hay duda de todas las apariciones que tuvo el Señor Jesús, que el testimonio que quedó, que tal vez los evangelios lo presentan de una manera, pero cada una de esas personas que lo vio y estuvieron en presencia, también fueron contando su testimonio. Bueno, y de ahí también la literatura ha encontrado mucho material para escribir estos, los falsos evangelios, el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Judas, etcétera, etcétera. Un montón de libros apócrifos que emergieron allí en el primer siglo de la era cristiana. Cuando nosotros vemos también allí en la carta del apóstol Pablo, en la carta primera a los hermanos corintios, ya, aunque lo hemos mencionado en la vez anterior, pero como aquí está mencionado, no lo tenemos que dejar pasar, así que lo vamos a leer. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, claro, ¿quién había muerto primero? Eh, Esteban, ¿quién había muerto después? Jacobo. Jacobo lo había visto. Esteban lo recibe por testimonio. Juan el Bautista también lo había visto. Fue su mensajero. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está escribiendo es muy cierto. En el mismo Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 7, nos menciona, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Está mencionado ahí en el versículo 7 de la carta primera a los Corintios. A continuación tenemos un resumen que les ayudará enormemente a ustedes para en sus congregaciones, en algún momento, en un tiempo de estudio, especialmente de verano o vacaciones de invierno, hacer un estudio acerca de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Algo que ocurre desde el día número 1 del tiempo de resurrección hasta el día número 40, porque al día número 40 Él asciende a los cielos. ¿Ah? Entonces después ya su presentación es a través de la clara convicción que da el Espíritu Santo a cada creyente. Y este es un hermoso cuadro, muy interesante, muy importante, porque nos va mostrando los personajes que lo vieron resucitado, nos va mostrando los evangelios donde están las citas, y también podemos así ver, y si nosotros quisiéramos contar, hay más de 500 personas que señala la escritura que vieron al Señor Jesús. Por cierto, también cuando revisamos las páginas de la armonía de los evangelios, especialmente lo que está contenido allí en la Biblia Thompson, encontramos enseñanzas muy hermosísimas. Ya hemos hablado acerca de la aparición de las mujeres, la pesca milagrosa, la aparición a los 500, la aparición a Jacobo, su aparición y su ascensión. Y ahí es donde ya empezamos a encontrar relación con otros escritos, con Primera de Corintios capítulo 15, con Salmos 16:10, con el libro de los Hechos capítulo 1, del versículo 4 al 9, porque ahí fue cuando él ascendió a los cielos, y habían pasado ya 10 días, y tal vez ellos estaban muy desesperados esperando, y será hoy, y será hoy, y será hoy, y ocurre esa hermosa manifestación cuando se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y aquí hay una gran pregunta y la explicamos inmediatamente. ¿Por qué los hermanos se llaman pentecostales? Ah, porque ellos creen en Pentecostés. No, los hermanos se llaman pentecostales, y toda iglesia que cree en la presencia activa del Espíritu Santo en estos tiempos, en el día de hoy, now, siglo XXI, tercer milenio, es una iglesia pentecostal, porque cree en la presencia activa del Espíritu Santo.
Ah, pastor, profesor, ¿y por qué no vemos milagros? Ese no es culpa del Espíritu Santo, ni es culpa del Cristo glorificado, ascendido y sentado en la diestra de Dios el Padre, el Cristo resucitado. Eso es responsabilidad mía, tuya, de todos nosotros, porque hemos perdido el primer amor, como le dijo allí a la iglesia de los hermanos Efesios. Ustedes se han sacrificado mucho, han mantenido la palabra, pero han caído en la religiosidad, han caído ahí en la teología y han perdido la virtud, la pasión. Por eso que han perdido su primer amor. Vuelve y haz las primeras obras. Ah, esas obras donde no mirábamos el tiempo, pero tampoco éramos abusadores, sino que todo se daba en la manifestación del Espíritu del Dios eterno y Él conducía todas las cosas y estaban esas ganas de ir a orar al amanecer, de orar el día sábado, de buscar del Señor. ¿Es culpa de Dios? No, no, hermano, no. Dios es incondicional. Nosotros somos los condicionales. Nosotros somos el que ponemos los peros. Nosotros, pero no el Dios eterno. Su Espíritu está, su presencia también está, pero nosotros somos las que estamos comiendo de la presencia de Dios con palos de chino. Estamos comiendo así, con palillos, en vez de agarrar la cuchara grande de la bendición y llevarla a nuestra conciencia y llenarnos del Señor cada día y ver verdaderamente las obras y los milagros que la palabra de Dios siempre nos ha mencionado, que son parte del mover de la iglesia. Cuando vemos al Cristo glorificado allí en la visión de Esteban, según lo encontramos en Hechos capítulo 7, del 55 al 58, la visión del apóstol Pablo en Hechos 26, del versículo 13 al 15, la visión del apóstol Juan allí en el capítulo 1 del Apocalipsis, del versículo 12 al versículo 16. Cuando nosotros empezamos la obra que hace el Cristo glorificado, preparar una morada para cada uno de nosotros, según Juan 14:2, la intercesión como sumo sacerdote, según Hebreos 7:25, cuando envía el Espíritu Santo, según Juan 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. Él es quien acompaña a sus mensajeros, según Mateo 28:20. Y por cierto, que hay un premio, un galardón a quienes coronar a los vencedores. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro 5:4, Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 17:14. Y por cierto, que Él tomará el control de todos los poderes de la tierra. Y no nos tenemos que olvidar de lo más hermoso que viene, su segunda venida. La hora es desconocida. Primera de Tesalonicenses 5:2, segunda de Pedro 3:10, Filipenses 4:5, Apocalipsis 3:11, Evangelio de Lucas 12:40, Evangelio de Mateo 24:36. Y su venida es inminente. No la tenga por tardanza y será repentina e inesperada. ¿Pero para quiénes? Para los santos. Y vendrá como rey, como juez, a juzgar al mundo, según lo señala Mateo 25, del 31 al 46, y segunda de Timoteo 4, versículo 1. Pero luego de eso viene el gran encuentro eterno y permanente con el Cristo glorificado, su apariencia, su presencia glorificada, según Apocalipsis 1 del 13 al 16, Efesios 1 del 20 al 21, Apocalipsis 5 del 11 al 14, Apocalipsis 19:16, Filipenses 2:10, Primera de Pedro 3, versículo 22. Exaltado como Rey de Reyes y que demanda una adoración universal. Pero, amados hermanos, hermanas, alumnos, todos, usted no se tiene que quedar ahí, pero esto será o no será. No, hermano, despierta, por favor, despierta, despierta. Despertad, despertado, cristiano, vuestro sueño funesto, dejad
uncid vuestras armas y luchad por el evangelio, amados alumnos y hermanos en Cristo Jesús. Yo deseo que a través de esta clase ustedes sean grandemente bendecidos y que sea esta clase, amados hermanos, alumnos en Cristo Jesús, una inyección a su espíritu y limpien su conciencia y llénenla de la palabra de Dios, de la identidad del evangelio, que su testimonio personal sea verdaderamente glorificar, exaltar el nombre de Cristo en su trabajo, en su casa, en el hogar, en el avión, en el barco, en el tren, en la tierra, en la mina, en la pesca del mar, en el servicio, en el hospital, actuando allí en la legislación. Y si usted trabaja ahí en los servicios municipales, ahí glorifica el nombre de Dios, pero proclame el evangelio, dé a conocer la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene y a ti te va a pedir cuenta qué hiciste con el talento que puse en ti. Ah, no, Señor, la verdad es que yo no sabía tocar guitarra, yo no sabía cantar, yo no sabía. Mentiroso, mentiroso. ¿Cómo te has ganado la vida sin saber nada? No, mentiroso. Vuelve y examina lo que Dios ha puesto en tus manos y trabájalo para la honra y la gloria de Dios. Y cumple con tu ministerio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De esta manera, amados hermanos, vamos cerrando esta hermosa presentación. Y deseo de todo corazón que el Dios eterno les bendiga. Y si no nos vemos alguna vez en esta tierra, tenga usted la clara convicción que sí vamos a estar, y yo quiero estar junto a usted porque ese es mi deseo, alabando, glorificando y bendiciendo al eterno, al único Salvador, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Tal vez no nos vamos a conocer porque dice que Él nos va a poner otro nombre, así que yo no voy a poder identificar a José Miguel, a Andrea, a Francisco, a Michel, a Juan, a Pedro, a Josefa, a Antonia. Yo no los voy a reconocer porque voy a tener un nombre nuevo que dice la Escritura que solo Él lo conoce. Y yo espero verte a ti. Amados alumnos y hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad compartiendo nuevamente de la maravillosa, única y extraordinaria palabra de Dios.